cómo la Biblia es nuestro pan espiritual y cómo consumir este pan. Vamos a ver 10 comparaciones entre el maná que Israel comió en el desierto y la Biblia que tú y yo debemos consumir todos los días. Pero antes de entrar en eso, quiero recordarles que el diablo está detrás de ti para que no estés en la palabra. Él no puede impedir que la palabra dé fruto en tu vida. Por lo tanto, hará todo lo posible para evitarte que estés en la palabra de Dios. Vemos en Mateo capítulo 13 que Jesús dice esta parábola, que en realidad es como una muestra de todas las parábolas. Y dice, si no entiendes esta parábola, no podrás entender ni una. Y habla de 4 tipos de tierras, y el primer tipo de tierra es la de donde la semilla cayó y las aves se la comieron. Y luego Jesús explica y dice, esto le sucede a toda persona que no entiende el mensaje o la predicación o la palabra sobre el reino de Dios. El diablo se la arrebata. Así que el diablo, la ave, va detrás del libro. El diablo te persigue para que no seas, no entiendas, no leas, no oigas, no estudies, no declares, no obedezcas, no memorices y no medites la palabra de Dios. Pero una vez que la palabra de Dios entra en ti, una vez que te entregas a obedecer la palabra de Dios, Él no puede detener el fruto que vendrá de ella, y ese fruto contradirá su plan. Ese fruto renovará tu mente. Ese fruto te preparará para ser un hombre o mujer de Dios. Y el diablo no quiere permitir que eso suceda, no soporta que eso suceda. Y no puede hacer nada al respecto. Entonces lo que hace, trata de evitar de que tú realmente permitas que la palabra de Dios entre en ti. Ahora veamos cuán poderosa la palabra de Dios es cuando la digerimos y cuando la tomamos todos los días. Cuando Israel estuvo en el desierto entre Egipto y la tierra prometida, es un símbolo de nuestro viaje cristiano, entre nuestra oscuridad cuando estábamos en el mundo y nuestro futuro paraíso en el cielo, como la tierra prometida. Tuvieron esta sustancia diaria que los apoyó durante 40 años. Era maná. Ahora, 10 cosas sobre el maná que se relacionan con la palabra de Dios. Número 1 es que la Biblia es tu maná espiritual porque es el pan del cielo. En Éxodo capítulo 16, verso 4, Números 11, verso 9, y también Salmo 105, verso 40, habla de que Israel comió este pan que vino directamente del cielo. Es exactamente lo que la Biblia es. La Biblia es el pan que vino del cielo. Ahora puedes decir, ¿imprimió el cielo la Biblia? No. ¿Fue impresa aquí? ¿El cielo escribió la Biblia? No. Pero la Biblia dice, la Escritura dice de sí misma que la Escritura es inspirada por Dios. Dios sopló en la Escritura. La Biblia dice también en 2 de Pedro que los hombres de Dios que escribieron la Biblia fueron movidos, llevados, guiados por el Espíritu de Dios. Así que es el regalo de Dios, pan de Dios para ti y vino del cielo. La palabra de Dios es el regalo especial de Dios para nosotros. Número 2 es que es un pan milagroso en Éxodo 16. 7. Esto no era normal, no fue fabricado, no fue hecho en una fábrica, no fue hecho en una panadería. Esto fue un milagro. Cuando consideras cómo la Biblia llegó a nosotros hoy, es un milagro, es un proceso de conservación. Todas las cosas que están en la Biblia, amigo, la Biblia es nada menos que el milagro de Dios de la preservación. Tengo otro video que trata de cómo conseguimos la Biblia, que les será de mucha bendición. Véanlo debajo de este video. La Biblia es un milagro de la preservación de Dios. Número 3 es, maná era el pan que Dios les había dado para comer. La palabra de Dios también es nuestra comida espiritual. Bien, Dios no les dio el maná solo para estudiar, solo para mirarla, solo para tener microscopio y, sabes, estudiar todos sus elementos. La Biblia dice que tenían maná para poder comerla. Siempre animo a las personas, no solo lean la Biblia, coman la Biblia. Jesús dice en Mateo 4:4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eres un espíritu, tienes un alma y vives en el cuerpo, y tu espíritu necesita alimento. Tu espíritu necesita este combustible, y la palabra de Dios es el combustible para tu espíritu. Número 4, el maná llegó a donde estaba la gente. Éxodo capítulo 16, 14, vemos lo siguiente, que cuando se evaporó la capa de rocío, he aquí sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina como la escarcha sobre la tierra. Así que la palabra de Dios es accesible. No tienes que ir lejos para obtener la palabra de Dios. En realidad, Dios puede encontrarte donde estás, así que físicamente la palabra es accesible. En la mayoría de los países del mundo hoy, la palabra de Dios está en tu celular. La palabra de Dios hay audio. La palabra de Dios se puede leer y leerse en tu propio idioma. Puedes leerla en tu propia lengua materna. Pero la palabra de Dios también está cerca de aquellos que son de diferente
nivel espiritualmente. Por ejemplo, algunos son bebés, leen la palabra de Dios, es su leche. Otros somos tal vez adultos espiritualmente. La leemos, se convierte en nuestra carne. Es interesante cómo la misma palabra puede ser leche para un bebé y carne para una persona madura espiritualmente. La palabra de Dios se encontrará contigo en tu punto de madurez espiritual. Número 5. El maná tenía que ser recolectado diariamente. Lo mismo con la palabra de Dios. Jesús nos dice en la oración del Señor, danos el pan de cada día. Nos dice que oremos eso. Ahora no solo se refiere a nuestro pan físico, esa es la interpretación literal, sino que la aplicación también se aplica a nuestro alimento espiritual, nuestro pan espiritual. Y Dios nos ha dado ese pan. Y lo necesitamos a diario, no solo una vez a la semana cuando el pastor predica, lo necesitas a diario. El trabajo del pastor es enseñarte a ti cómo alimentarte tú mismo de la Biblia. Es una de las razones que hago estos videos y que hacemos blogs y cursos y libros y planes de lectura y eso, no para que podamos reemplazar o simplemente hacer el estudio de la Biblia por ti, sino para animarte y darte herramientas que necesitas para estudiar la palabra de Dios y darte motivación, darte inspiración y aliento para estudiar la palabra de Dios diariamente. Número 6. Se recogía en la mañana, así que tenían que ir por la mañana y recoger maná. De hecho, para el mediodía simplemente se desaparecía. Ahora, recomendación personal, y creo que muchas gentes estarán de acuerdo conmigo y también podría usar muchos versículos para apoyar esto. Pero esto no es exclusivo, o sea, hay personas que pueden leer la Biblia en la noche, puedes leer la Biblia en el descanso de trabajo, durante el almuerzo, pero es mejor cuando le das a Dios tus primeros frutos, es decir, la primera hora, primeros 15 minutos, primeros 30 minutos del día, cuando estás fresco, cuando la gente tal vez sigue dormida, cuando no tienes que ir a trabajar todavía, y recoges el maná por la mañana. Mucha gente no puede leer la Biblia durante el día porque una vez que no le das a Dios ese primer lugar, se hace difícil encontrar el tiempo durante el día. Es como cuando estás leyendo por la mañana, cuando oras por la mañana, cuando estás digiriendo la palabra de Dios, estás estableciendo un estado de ánimo, un ritmo para el resto del día. Te mantiene nutrido, mantiene enfocado, te mantiene podado, santificado durante todo el día. No significa, sin embargo, que no debas leer la Biblia o que la Biblia ya no tenga ningún efecto o que la Biblia ya no pueda hablarte durante el día. Pero seamos realistas, muchos de nosotros nos ponemos ocupados, agitados, tenemos deberes, responsabilidades, trabajo y tantas otras cosas que a veces es más difícil encontrar tiempo a lo largo del día. Así que lo mejor que se puede hacer es hacer lo que Israel hizo con el maná, hacerlo en la mañana. Número 7, no se puede guardar para otro día. De hecho, la revelación de ayer es insuficiente para enfrentar los desafíos del nuevo día. Necesitamos palabra fresca de Dios. Realmente quiero animarte a desarrollar una dieta diaria de la palabra de Dios. Israel no podía ir a recoger maná para un día por el resto de su vida. Muchos cristianos cometen este error al venir el domingo y pensar, puedo juntar suficiente maná para 6 días. Ya no necesito abrir la Biblia porque recibí mi dosis dominical del Espíritu Santo y ya estuvo. Estoy bien. Estás equivocado. Amigo, tu espíritu necesita una diaria interacción con Dios. Tu espíritu necesita combustible diario. Imagina si trataras tu cuerpo así. Solo ir a comer una vez al restaurante y luego, fue suficiente para el resto de los 6 días. No, te pondrás fatigado, cansado, estarás de mal humor, no rendirás al máximo. ¿Por qué? Porque no te nutres, no te fortaleces. Lo mismo, cristianos, por favor, les pido, no vivan del mensaje del domingo. Vive cada día de la palabra fresca que Dios te da. Y si no obtienes palabra fresca, aún vaya a la palabra, porque incluso la que no es fresca, aún te va a alimentar por el poder del Espíritu Santo. Ahora, número 8 es, el arca de Dios contenía maná que perduraba para siempre. Así que el único lugar donde el maná permaneció para siempre fue en el arca. La Biblia dice que tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. ¿Ves? Cuando comienzas a almacenar la palabra de Dios en tu corazón, se convierte en parte de lo que eres. De hecho, te cambia y se queda contigo mientras meditas en él. Eso nos dice que solo tener un tiempo de lectura no es suficiente. La palabra de Dios necesita entrar dentro y vivir dentro de ti. Y una de las mejores maneras de poner la palabra de Dios dentro de ti es a través de memorización y meditación. La pones dentro de ti. Ya no está solo en la página, está en tu corazón, en tu actitud, tus pensamientos. Número 9. Fue comido a lo largo de todo el andar por el desierto. De hecho, todo día festivo excepto sábado, todos los años, hasta que llegaron a la tierra prometida. Creo que una vez que lleguemos al cielo, no necesitarás la Biblia porque tendremos la presencia del Señor.
manifiesta con nosotros. Sabes, la fe será vista. Las cosas por las que creías se harán realidad. Pero hasta ese momento estamos en nuestro peregrinaje por el desierto. Necesitamos maná, necesitamos la palabra de Dios. Dios en su gracia ha provisto esto para sostenernos, apoyarnos, alimentarnos y protegernos y espiritualmente edificarnos. Así que la necesitas mientras estés en esta tierra hasta que te encuentres con el Señor. Y número 10, tristemente el maná fue despreciado por los hijos de Israel. La llamaron sin valor, sin sentido. Sabes, todo nuestro ser está seco a causa de este maná sin valor. Fue un regalo de Dios. No era como donas o algo así, pero aún así era dulce, era hermoso y maravilloso. Cuando llegó al principio, estaban tan emocionados, agradecidos y luego se les volvió común. Luego lo comenzaron a dar por sentado. Muchos cristianos hacen exactamente lo mismo con la Biblia. La Biblia es vieja. Pues también el sol nos mantiene vivos. La Biblia no es relevante para mí. También la televisión si no la enciendes. No tengo ganas de leer la Biblia. Por eso no vas a tener ganas de leerla, porque no la estás leyendo. Si empiezas a leerla, tendrás el deseo de leer la Biblia. La razón por la que no tienes el deseo es porque no la lees. Hambre física funciona así. No comes, tienes hambre. Hambre espiritual es lo contrario. Comes para tener hambre. Lees para desear leer. Así que cuanto más lees, más querrás leer. Cuanto menos lees, menos querrás leer. Cuanto más estudias, más querrás estudiar la Biblia. Cuanto menos estudies, menos querrás estudiar la Biblia. Cuanto más oras, más querrás orar. Menos horas, menos querrás orar. Así que no te enfoques en los sentimientos. Toma decisión. Y deja de despreciar la palabra de Dios. Es su regalo para tu vida. Es alimento espiritual, espada espiritual, aceite espiritual, lámpara espiritual. Dios te bendiga. Es hora de entrar en la palabra de Dios. ¿La lees? ¿La estudias? ¿Entraste en la palabra hoy? Dilo en los comentarios hoy. Gracias por ver este corto video. Espero que esto te inspiró a estudiar la palabra de Dios y profundizar en las Escrituras. Como siempre, quiero dar las gracias a toda persona que está apoyando este ministerio. Gracias a su apoyo, podemos traducir el contenido al ruso y al español. También podemos lanzar cursos cada pocos meses gratuitamente. Podemos ofrecer todos nuestros libros gratis, así como enviar nuestros libros a otros países, a pastores y ministros. Podemos hacer blogs, planes de lectura y podcasts cada semana. Así que gracias. Si no te has suscrito a este canal, suscribe al canal, toca la campana para que seas recordado cada vez que subamos nuevos videos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.